República de Cuba, 16 de enero de 2026. Hoy vamos a desgranar una serie de documentos oficiales que dibujan un retrato bastante complejo del país ahora mismo. Lo que vemos es la historia de un gobierno en una encrucijada. Por un lado, proyecta una imagen de fuerza hacia el exterior, pero internamente admite una debilidad económica crítica. Y en medio de todo eso, intenta trazar un mapa de salida a largo plazo con una agenda legislativa muy ambiciosa. Así que vamos a analizar esa tensión a través de 4 áreas: la política exterior, la cruda realidad económica, los cambios en la cúpula del poder y esa hoja de ruta para el futuro. Y esa imagen de fuerza en el exterior es, desde luego, lo primero que salta a la vista. La Asamblea Nacional del Poder Popular arranca con una declaración de una dureza extraordinaria, dirigida a Estados Unidos. Sí, se refieren a un incidente con un buque petrolero cerca de Venezuela y los términos que usan no son nada diplomáticos. Hablan de acto de piratería y terrorismo marítimo. Es un lenguaje de confrontación muy directa. Totalmente. Va mucho más allá de una simple nota de protesta. La declaración denuncia un pretendido bloqueo naval contra Venezuela y, lo califica como una gravísima violación del derecho internacional. Lo interesante es el marco narrativo que construyen. Lo presentan no como un hecho aislado, sino como una escalada deliberada que amenaza la paz de toda la región. Y para reforzar esa idea, invocan fantasmas del pasado como la nefasta doctrina Monroe, pero también añaden un término nuevo: el corolario Trump. Exacto. Y para quien no lo tenga tan fresco, ¿a qué se refieren exactamente con eso? Pues básicamente es una alusión a la política de máxima presión de la era Trump. Lo que Cuba argumenta es que esa política es, una versión actualizada de la doctrina Monroe. O sea, Es decir, la idea de que Estados Unidos se reserva el derecho de intervenir en América Latina para proteger sus intereses, que en este caso, según el texto, es el control de los recursos energéticos de Venezuela. Lo empaquetan todo en una narrativa histórica de intervencionismo. claro. Y para darle más legitimidad, no hablan solo en nombre de Cuba, no. Intentan erigirse en portavoces de un consenso regional. Mencionan la cumbre de la CELAC. Exacto, la cumbre de 2014 en La Habana. Y este es un punto clave. Perdona que te interrumpa, pero para que quede claro. La CELAC es la Comunidad de Estados Latinoamericanos y Caribeños. Una especie de OEA, pero sin Estados Unidos ni Canadá. Correcto. Y en esa cumbre se proclamó la región como zona de paz. Así que ahora utilizan ese precedente para decir que Washington no solo está atacando a Venezuela, está rompiendo un acuerdo solemne de toda la región. El mensaje final es un llamamiento a los parlamentos del mundo para que condenen la agresión y defiendan la paz en lo que ellos llaman Nuestra América, un término con un peso histórico y político enorme. Así que el mensaje hacia afuera es de desafío total, de firmeza ideológica, pero claro, esta imagen de fortaleza contrasta brutalmente con lo que los mismos documentos admiten sobre la situación interna. Especialmente en la economía. Es un contraste demoledor. Se aprueba el plan de la economía para 2026, pero la verdadera noticia no es el plan en sí. No. Sino el dictamen que lo acompaña, elaborado por la Comisión de Asuntos Económicos de la propia Asamblea. Es un documento de una autocrítica feroz. Espera. Leí esa parte y me quedé helado. El dictamen dice, textualmente, que el plan presentado no expresa las transformaciones que se requieren para revertir la situación. Y luego, Sí. suelta la bomba. Afirma que el país se encuentra en recesión económica. Esa palabra, recesión, en un documento oficial cubano es potentísima. Normalmente se usan eufemismos, ¿no? Como complejidades coyunturales o... Sí, crecimiento discreto, cosas así. Justo. El hecho de que se vean forzados a usar un término tan explícito nos da una idea de la profundidad de la crisis. Ya no se puede maquillar. ¿Y el dictamen se queda solo en el titular o entra a detallar las causas de esa recesión? Entra. Y lo hace sin piedad. Señala problemas estructurales muy concretos. Por ejemplo, critica que se sigan destinando inversiones al sector hotelero, Ya. sin ni siquiera especificar las cifras. Y mientras, tampoco se detalla cuánto dinero va a la producción de alimentos, que es la urgencia número 1. O sea que la propia Comisión Económica está cuestionando las prioridades de inversión del gobierno. Claramente. Dice que sí, que la producción agropecuaria creció un poco, pero que parte de niveles tan bajos que en la práctica no sirve para nada, no satisface las necesidades.
También apunta a que la empresa estatal socialista sigue siendo un lastre, financiando pérdidas directamente con el presupuesto. Y luego va a lo que afecta al día a día. Claro. El deterioro de servicios básicos como la salud, el aumento de las desigualdades. Es un diagnóstico social y económico devastador. Y lo más llamativo es que es oficial. Y si el plan económico es tan deficiente, ¿qué pasa con el presupuesto? Supongo que irá en la misma línea. Exacto. El presupuesto para 2026 se aprueba, pero con un déficit fiscal previsto de 74.500 millones de pesos. Una cifra gigantesca. Ujú. Y muy similar a la del año anterior, lo que indica que no hay una estrategia para contener la sangría. Y de nuevo, el dictamen que lo acompaña es muy crítico. ¿En qué sentido? La Contraloría General alerta de deficiencias contables e incumplimiento de la legislación, que en román paladino significa descontrol. Y añade algo muy grave, que estas deficiencias crean condiciones para la ocurrencia de delitos. Están admitiendo que el sistema es vulnerable a la corrupción. Es un panorama desolador. Y en medio de este reconocimiento de una crisis tan profunda, el gobierno se dedica a reorganizar los grupos parlamentarios de amistad. Parece haber una desconexión total. Puede parecerlo, pero estos movimientos en las estructuras de poder son muy significativos, no son meros trámites. Fíjate en el cambio en la cúpula del Poder Judicial. Sí. Se renueva al presidente del Tribunal Supremo Popular, Rubén Remigio Ferro, y se nombra a Óscar Manuel Silvera Martínez. ¿Y qué nos dice este cambio? ¿El nuevo presidente tiene un perfil más reformista, más conservador? ¿Qué señal se está enviando? Bueno, Silvera Martínez viene de ser ministro de Justicia. Es un hombre del aparato, del núcleo duro del gobierno. Entiendo. Su nombramiento al frente del máximo órgano judicial puede interpretarse como un movimiento para asegurar un control férreo sobre la judicatura en un momento de tensión. Claro, es un mensaje de que no habrá grietas ni desviaciones. Exacto. Lo mismo con el nombramiento de la nueva ministra de Justicia, Rosabel Gamón Verde. Son piezas que se mueven para reforzar el control. Vale, no es burocracia, es consolidación del poder. Y en esa lógica, ¿cómo encaja la reorganización de los grupos de amistad? Sigue pareciendo un asunto menor. En absoluto. Es la otra cara de la moneda de la declaración de política exterior que vimos al principio. Ah, Es la diplomacia parlamentaria en acción. Actualizan la composición de decenas de grupos con países de todo el mundo. Y los nombres que ponen al frente son muy simbólicos. me llamó mucho la atención lo del atleta Mijaín López Núñez como vicepresidente del grupo con Irán. Usar a una figura del deporte que es inmensamente popular para un canal diplomático con un país tan complejo como Irán. Es una forma de buscar una conexión en un terreno más neutral. Exactamente. Es diplomacia blanda en su máxima expresión. Mientras la política formal puede estar llena de obstáculos, el deporte ofrece un lenguaje universal. Claro, Poner a un campeón olímpico como Mijaín López es un movimiento simbólico, pero muy calculado, para mostrar que se buscan puentes de todo tipo, o nombrar a Abel Prieto, una figura cultural de prestigio, para presidir el grupo con México. Están activando todos los canales posibles. Vale, ahora veo la conexión. Por un lado, el discurso duro de la declaración oficial y por otro, esta red de diplomacia más sutil. Son dos herramientas para el mismo fin: romper el aislamiento. Y supongo que los nuevos nombramientos de embajadoras en Malí y Granada siguen esta misma lógica. correcto. Todo forma parte de una estrategia coherente. A ver si lo he entendido bien. Tenemos una política exterior muy activa y desafiante, un reconocimiento interno de una recesión económica gravísima y movimientos en la cúpula para asegurar el control. Y en medio de este panorama, publican un cronograma legislativo que es increíblemente ambicioso. Parece la pieza que falta en el puzzle. Es exactamente eso. Es la hoja de ruta con la que pretenden, al menos sobre el papel, abordar las transformaciones que el propio dictamen económico decía que faltaban. Es su respuesta a la crisis. Pero sobre esto hay un debate constante, ¿no? ¿Este cronograma es realista? Para 2026 planean 15 leyes, y no son leyes menores. Ley de la vivienda, Código del Trabajo, inversión extranjera, una esperadísima ley de sociedades mercantiles. Y para 2027, otras 14, incluyendo un nuevo Código Civil y una ley de quiebra. ¿Tienen la capacidad real de implementar todo esto? ¿O es más una declaración de intenciones? Esa es la pregunta del millón, y estos documentos no la responden. Lo que sí nos dicen es cuáles son las prioridades. Claro. Una ley de sociedades mercantiles o una ley de quiebra
Son herramientas legales imprescindibles para una economía con actores privados. Indican que se está pensando en cómo regular un sector no estatal que ha crecido, de forma un tanto caótica. O sea que mientras la macroeconomía se hunde, intentan a toda prisa construir las reglas para un nuevo modelo económico. Esa es la gran contradicción. Y se ve también en las resoluciones más pequeñas, más específicas, como las que afectan al turismo. Sí. Piqué se autoriza a agencias de viajes cubanas como Cubatur a representar a turoperadores extranjeros. Permiten que hagan de intermediarios que vendan excursiones. Pero fíjate en la letra pequeña. Se les permitió operar pero con límites muy estrictos. No pueden importar, no pueden exportar, no pueden hacer comercio mayorista ni minorista. Es un intento de captar divisas, de dinamizar el sector, pero manteniendo un control férreo para que esa apertura no se desborde. Es un ejemplo a microescala de la tensión general, la necesidad de abrirse frente al pánico a perder el control. Y para terminar de componer el cuadro, la Gaceta se cierra con una serie de gestos de alto contenido simbólico. Sí, la parte, digamos, más ideológica. Se declara el 2026 como el año del centenario del comandante en jefe Fidel Castro Ruz. Un anclaje simbólico muy potente. Sí, un recordatorio de los fundamentos del sistema en un momento de crisis e incertidumbre. Y junto a eso, Una avalancha de condecoraciones. Me llamó la atención no solo la cantidad, sino a quienes se premia. exacto, no es casual. Se dan títulos de héroe del trabajo a personal de la educación y la salud. Se entregan cientos de medallas a trabajadores y sindicalistas. Y luego se premia específicamente a científicos, con la Orden Carlos J. Final, a educadores con la Frank País y a figuras del deporte. Vamos, que están premiando a los pilares del Estado: salud, educación, ciencia y deporte. Es una forma de decir, estos son nuestros valores a pesar de la recesión. Es una reafirmación pública de su modelo social. En medio del descalabro económico, el mensaje es: nuestros médicos, nuestros científicos, nuestros maestros siguen siendo un referente. Es una forma de generar cohesión nacional. Entonces, si unimos todas las piezas, el panorama es el de un gobierno que juega a dos niveles. Hacia afuera, una retórica de confrontación. Hacia adentro, un reconocimiento sorprendentemente honesto de la quiebra económica. Ajá. Y eso combinado con un plan de reformas a futuro y un esfuerzo por reforzar el control político y la cohesión ideológica. Has resumido perfectamente la tensión. Y eso nos deja con la pregunta fundamental en el aire. Los documentos revelan una brecha enorme entre los problemas estructurales que admiten, la recesión, el deterioro de los servicios y esa voluntad de transformación que plasman en el cronograma legislativo. La cuestión a observar entonces será cuál de estas dos fuerzas va a pesar más en el futuro inmediato. ¿Será la inercia de las dificultades que puede acabar devorando cualquier plan de reforma? ¿O será el impulso de esas nuevas leyes el que logre finalmente empezar a cambiar la realidad económica del país? Esa es la encrucijada. Y estos documentos nos la muestran con una claridad poco habitual. No nos dan la respuesta, pero nos plantean la pregunta con toda su crudeza.